Muy buenas noches, me presento Gustavo Herrera. Eh, Soy estudiante de la Universidad Uniminuto y el origen o la realización de este video es de origen educativo, basado bajo un caso que presenta el aula. Para la realización de este video fue necesario hacer consultas de libros de investigaciones, todos basados bajo la pandemia. El caso cuenta de una familia humilde de apellido Álvarez Suárez, una familia muy humilde, de raíces paisas, que tenía grandes sueños. Entre sus sueños eran tener su propio negocio, crecer en su parte educativa y en particular como toda familia en todos los ámbitos. Surgió la idea de ir o trasladarse a una ciudad donde podían tal vez ser el origen de esos sueños. Y fue en el centro del país, o sea, Bogotá. Dice que ellos ubicaron un punto bastante estratégico, encontraron ese lugar y comenzaron a realizar un negocio de emprendimiento basado en comidas rápidas. Fue tan el crecimiento, fue tan la satisfacción que con sus habilidades de servicio al cliente y la realización de la comida con calidad, aumentaron sus clientes, fue incrementando sus ganancias. Y tanto así que cuenta el caso que generó empleo a 20 personas. Fue tan la rentabilidad que lograron un estatus social. Pero ¿qué pasó? Llegó la época de la pandemia, del COVID-19, en el año del 2019, donde nadie estaba preparado. Fue una familia que luchó, que tocó fuertemente esta situación, sus ingresos, y que pues en la mentalidad de ellos era seguir adelante con su emprendimiento y aún así pues siguieron adelante. Pero en vista de los cierres decretados por el gobierno, del esparcimiento social, pues hubieron muchos negocios que cerraron, fracasaron, porque no generaba ingresos, ya no generaba utilidades y la clientela pues prácticamente se aisló debido a estos correctivos que no solamente fue en Colombia ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Tuvieron que desistir de los servicios que tenían con sus empleados y por ende esta situación no solamente afectó a su familia, sino también a las familias de estas personas que ellos tenían a cargo como sus empleados. Fue muy fuerte, fue muy duro, tanto así que lo que habían generado con sus ganancias, el hecho de tener una vivienda, el hecho de tener su propia casa en Bogotá, a raíz de este emprendimiento, pues tuvieron que arrendar su casa, pues porque tenían que pagar la cuota del banco, fue eso, cerrar su negocio y devolverse y trasladarse nuevamente a Medellín, en su lugar de origen, donde la familia que estaba allí, la gran mayoría, pues padecía una situación bastante compleja de pobreza. Y no solamente afectó la pobreza a raíz del esparcimiento o de esta situación de la pandemia, sino que también se vieron afectados mentalmente, dice la narración. Y no solamente fue para esta familia, sino para muchas familias a nivel de Colombia. Puntualmente se ve que la situación pues, fue muy crítica. Narra la pobreza, prácticamente fue una pobreza absoluta, porque pues, fueron muchas las facetas y muchos los ámbitos que cierran. La poca y la mala generación de ingresos, si se puede decir, de la falta de las necesidades básicas para subsistir. Y en sí también se cerró la oportunidad de que el gobierno le brindara una ayuda por el solamente hecho de venir de otra ciudad, o sea, mucha desigualdad. Entonces, una de las preguntas que nos comenta el aula es, ¿cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada?
se ve que hay una pobreza extrema de manera desproporcionada, una caída en los niveles de vida, en dimensiones más allá del ingreso, aumento de la inseguridad alimentaria, la, la, el abuso, pues también el abuso en cuanto a la situación, si se puede decir, pues toda esta situación pues generaba situaciones intrafamiliares. No lo narra directamente el caso, pero muchas familias vivieron esa situación de violencia intrafamiliar y la prevalencia de enfermedades mentales, físicas y mentales. La segunda pregunta de la aula: ¿qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en familias colombianas? Pues las circunstancias, en la medida que fue a corto plazo, pues la verdad la pobreza y la desigualdad, el impacto negativo que originó fue bastante muy fuerte. No solamente pudo verse generado en la parte económica, sino casi en todos los ámbitos de la vida social, en lo educativo para los niños, en la manera como muchas familias tuvieron que buscar la manera de valerse, digamos, de entes tecnológicas, de computadores o de maneras de poder activar el Internet para poder tener sus clases virtuales y vivir una nueva dimensión que para muchos niños fue un impacto y aún para muchos de los que se están profesionalizando fue un tremendo impacto. El impacto hacia la modernidad en la parte tecnológica, hacia, hacia el experimentar la parte de cierres y de esos picos y placas para poder uno comprar algo. Entonces fue muy impactante esta situación a nivel de esta situación de pandemia donde nadie estaba preparado para afrontar ese momento muy difícil. ¿Qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez? Tercera pregunta. Durante la situación de emergencia similar, pues nadie, como le dije anteriormente, estaba preparado. Hubo enorme desigualdad en las diferentes regiones del país. Eh, en algunos estudios hablan de la situación tan tremenda que hubo en Chocó, en Quibdó, en muchos lugares, inclusive de Cartagena, donde el impacto a nivel de pobreza aumentó, donde la falta de educación fue tremenda. Entonces vemos que a través de este caso, no solamente en la familia como narra el caso, sino en muchas familias, fue bastante impactante el aumento de desempleo por la falta de generación de utilidades, de ingresos en la gran mayoría de empresas, en la gran mayoría de negocios, de emprendimiento, donde muchas familias de verdad entraron en una pobreza absoluta y una desigualdad aumentada, donde prácticamente el per cápita de cada familia pues fue catastrófico. Y, y no solamente eso, la salud. La parte de la salud en cuanto se vio mucha parte afectada donde se recurría a una gran cantidad de sitios donde fuera atendida mucha gente que estaba contagiada por el COVID-19. Gracias a la fortaleza y a la primera línea que llamaban los médicos, pues se pudo mitigar el nivel de contagios, se pudo manejar a nivel de gobierno, a nivel de política pública, si se puede decir así, esta situación de pandemia donde nadie, absolutamente nadie estaba preparado para afrontarlo. Hay que pedir mucho al Dios de los cielos que en la reactivación de la economía, pues volvamos a esos niveles de equilibrio donde los niños mejoren su educación, donde la salud, a pesar de las reformas que se están abarcando en el Congreso por el gobierno, pues pueda tener aún mejoría en la parte social, en la parte política, en la parte de equilibrio a nivel de sociedad, donde pues la verdad, la pobreza sea bastante reducida, el desempleo sea más reducido y donde haya más oportunidad para los estudiantes, para los niños, para la educación bachiller, secundaria, básica, media y superior. No siendo más, agradezco la oportunidad que el aula o de esta situación de lúbrica de la parte educativa sea de gran ayuda en la parte de reflexión en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios nos guarde y nos bendiga. Bendiciones.